Y en Santiago de Cuba comienza la ceremonia solemne de la despedida de los restos de Fidel Castro. El cementerio Santa Ifigenia, conocido por ser la necrópolis de los próceres y mártires cubanos, es la última morada del líder revolucionario, quien va a reposar cerca del héroe nacional de la isla, José Martí. Cabe destacar que la propia inhumación será privada y se va a realizar con un círculo de familia y, por supuesto, la presencia de algunas personalidades que han sido invitadas para esta ocasión. Mi compañero Oliver Zamora Oria nos tiene todos los detalles en directo. Oliver, bueno, un día importante, sin lugar a duda. Nos gustaría saber y conocer a través de ti esta narración. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos allá en Santiago de Cuba? Exactamente, un día histórico dentro de una jornada histórica de casi 9 días, alrededor de 9 días, y que hoy precisamente ya llega a su fin. La caravana que lleva los restos mortales del líder histórico de la Revolución Cubana partió hace unos minutos hacia el cementerio Santa Ifigenia, que, como bien se decía, es un lugar histórico dentro de esta ciudad de Santiago de Cuba, que también está llena de historia. Se tiene previsto también, como se adelantaba, que sea una ceremonia familiar compuesta por supuesto, la esposa de Fidel Castro, sus hijos, el presidente Raúl Castro en calidad de hermano también, algunos invitados especiales y quizás algunas personas que también han estado relacionadas con la vida de Fidel. Esperamos que después de esta sencilla ceremonia privada la prensa pueda tener acceso al lugar donde descansarán ya permanentemente los restos de Fidel Castro. Es un monumento que no se ha hecho público, se ha guardado con mucho secreto, quizás para mantenerlo como una especie de sorpresa para la opinión pública cubana y la opinión pública internacional. Sin embargo, ha trascendido ya algunos detalles. Por ejemplo, va a ser muy sencillo y va a estar muy cerca de los restos de José Martí, el héroe nacional. También tendrá en sus alrededores los restos de los asaltantes ya fallecidos del cuartel Moncada, también de algunos expedicionarios del Granma que acompañaron a Fidel al inicio de las luchas revolucionarias en la trayectoria de México hacia Cuba, también los combatientes internacionalistas que han muerto en otros países de África, por ejemplo, ayudando a la liberación de esos países, y también muy cerca tendrá una pared de mármol con el concepto de revolución, un concepto, bueno, muy popular en Cuba y que durante todos estos días en los que se le ha rendido tributo a Fidel, las personas que han podido ir a las diferentes plazas y a los 1060 lugares públicos que en toda Cuba se habilitaron para rendirle tributo a Fidel, bueno, firmaron su compromiso de seguir el ejemplo y de seguir y de llevar adelante este concepto de revolución. Como bien decías también, el cementerio Santa Ifigenia es un lugar histórico. Allí están guardados los restos de los más importantes mártires y próceres de Cuba. Hasta allí irán los restos de Fidel Castro. Ahora, en estos mismos momentos, se encuentra camino allá. El pueblo de Santiago de Cuba, bueno, como ha sucedido en todo el país, se ha colocado a ambos lados de la avenida que transita la caravana para decir este último adiós. El pueblo de Santiago de Cuba, que ha tenido ya varios días o varias horas, mejor dicho, de la posibilidad de rendirle tributo a Fidel Castro. Este 3 de diciembre, antes del mediodía, llegaban los restos del líder histórico de la Revolución Cubana a esta ciudad. El recibimiento fue muy parecido a esto que estamos viendo en estos momentos en Santiago de Cuba, miles de personas al lado de las calles, muy, vamos a decir, entristecidos, por supuesto, por la noticia, pero también muy orgullosos, y así recogimos el sentir de los santiagueros de que los restos de Fidel Castro, bueno, terminen aquí en esta ciudad. Precisamente en la noche de este 3 de diciembre hubo una concentración masiva en este lugar que está a mis espaldas, la plaza Antonio Maceo, la principal plaza de la ciudad. Según estimaciones oficiales, debían concentrarse allí 500.000 de cubanos, no solamente santiagueros, sino también de otras partes de las provincias orientales, del oriente del país, dígase la provincia de Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba, por supuesto, y también Guantánamo, con la presencia, por supuesto, de
invitados internacionales, de personas, amigos de Cuba, de diferentes partes del mundo que llegaban aquí para rendirle tributo a Fidel Castro. Fue una ceremonia en la cual hicieron uso de la palabra los dirigentes de organizaciones políticas y de masas cubanos, por ejemplo, la Central de Trabajadores de Cuba, los comités de defensa de la revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Estudiantes Universitarios. La diferencia de esta ceremonia que se celebró este 3 de diciembre en la noche con la otra ceremonia importante que se celebró en la noche del día 29 de noviembre en La Habana es que en La Habana hicieron uso de la palabra los invitados internacionales, los presidentes y las figuras importantes representando gobiernos de otros países que llegaron a La Habana y que hicieron uso de la palabra. Aquí eran los oradores nacionales. Y las palabras centrales de esta actividad, como ya se sabía, estuvieron a cargo del presidente cubano Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, quien, además del agradecimiento que le dio al pueblo cubano por el comportamiento en estos días, también hizo una serie de anuncios que valen la pena destacar. Por ejemplo, según la voluntad de Fidel, anunciaba Raúl, no serán nombrados con su nombre ningún sitio público en Cuba, no habrán estatuas de Fidel Castro, no habrán parques, ni plazas, ni calles con su nombre, y ha dicho Raúl que esto será respetado al máximo. De hecho, cuando se reúna próximamente este mes la Asamblea Nacional de Cuba, el Parlamento cubano, se tomarán las medidas legislativas pertinente. Además, hacía Raúl un recuento de lo que ha sido la vida revolucionaria de Fidel, de la importancia que ha tenido en los momentos más críticos de la revolución, cómo su liderazgo pudo llevar adelante el proceso político en Cuba. Y se despedía precisamente con el compromiso de él y de los cubanos y de los presentes acá de seguir su ejemplo. Escuchemos un fragmento de las palabras del discurso del presidente cubano. En la Plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo Grajales, en la heroica ciudad de Santiago de Cuba, juramos defender la patria y el socialismo, y juntos reafirmemos todos la sentencia del titán de bronce. Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Fidel, Fidel, hasta la victoria. Indiscutiblemente un Raúl Castro muy emocionado, se veía en las cámaras, así lo notó el pueblo de Cuba, el pueblo santiaguero reunido en la noche de este 3 de diciembre. Aquí destacar que a pesar de que fueron los oradores cubanos quienes hicieron uso de la palabra, la actividad que se realizó en este lugar tuvo la presencia de importantes figuras. Estaba el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el presidente Evo Morales de Bolivia, también los expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff e Ignacio Lula da Silva. Ahora, ¿por qué Santiago de Cuba? De alguna manera Raúl Castro ya adelantaba, calificaba a la ciudad de histórica, y es una ciudad que ha estado estrechamente vinculada a la vida de Fidel Castro. Vamos a ver el siguiente reportaje y conocer más de este estrecho vínculo entre esta urbe y Fidel Castro, donde por fin descansarán sus restos. Santiago de Cuba vive por estos días un ajetreo poco habitual. Para los habitantes de la oriental urbe, las cenizas de Fidel no podrían descansar en otro lugar. Es lo más positivo que se acordó en este momento de traer los restos nuevamente a donde empezó todo. Y es algo muy significativo que Fidel, que es nuestro comandante invicto, que siempre nos ha acompañado durante todo el proceso revolucionario, también descansa aquí en Santiago de Cuba. La relación de Fidel con la ciudad se remonta a su niñez, cuando vino a estudiar junto a una de sus hermanas. Sin embargo, el vínculo más estrecho comenzó durante sus luchas revolucionarias. El 26 de julio de 1953, el joven abogado asaltaba junto a un reducido grupo de seguidores
el cuartel Moncada de Santiago de Cuba, la segunda fortaleza militar más importante de la dictadura batistiana. Poco después, en un hospital cercano, se crearon las condiciones para celebrarle el juicio a los asaltantes y mantenerlos lejos de la opinión pública local. Fidel pronunció allí el histórico alegato conocido como la historia me absolverá. Y es que él era un apasionado de la historia, era una persona que conocía y sabía el papel que había tenido Santiago en todas las luchas libertarias anteriores, y él reconoció muchas veces que él vino a Santiago porque sabía que si se tomaba el cuartel, el pueblo de Santiago de inmediato se sumaría a la lucha que se había emprendido. Pero a Santiago le aguardaba jugar un papel más importante en la vida de Fidel. El movimiento clandestino 26 de julio era el principal apoyo logístico para el ejército rebelde, comandado por él en la Sierra Maestra, una cordillera de montañas a pocos kilómetros de la ciudad. Desde allí se le suministraban armas, comida, uniforme y combatientes que se unían voluntariamente a la lucha. El 1 de enero de 1959, desde este balcón, anunciaba al mundo el triunfo de la Revolución Cubana. Y él reconocía, y digo, aquí tuvimos nuestro Moncada, tuvimos nuestro 30 de noviembre, tuvimos nuestro 1 de enero, aquí conocimos la victoria. O sea, la victoria, él reconoce, se conoce en Santiago, y él dice, finalizando ese discurso, dice, gracias Santiago. Se le agradece a la ciudad por ese papel, ese rol histórico que ha tenido, donde evidentemente él fue protagonista principal. Según algunos historiadores, los tantos momentos que vivió Fidel en este territorio explican su voluntad de ser enterrado en esta tierra santiaguera. Desde hace más de un siglo, Santiago de Cuba guarda los restos de importantes patriotas cubanos. Aquí está, por ejemplo, Carlos Manuel de Céspedes, el hombre que comenzó la independencia de este país, también José Martí, el héroe nacional de Cuba. Ahora se suman los de Fidel Castro y quedará así en una ciudad cuyo nombre es indispensable a la hora de contar su historia revolucionaria. Oliver Zamora Oria, RT, Santiago. Y el cortejo fúnebre con las cenizas de Fidel Castro se desplazó a occidente y a oriente, siguiendo la ruta de la Caravana de la Libertad de 1959, solo que en esta vez fue en sentido inverso. En aquel entonces, tras el triunfo de la revolución, el comandante atravesó el país partiendo de Santiago de Cuba, el lugar donde hoy van a descansar sus restos. Le proponemos recordar, si le parece, la ruta. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias y no sé de un lugar para morir en esta tierra por el futuro. ¿Qué ejemplo se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia?